campamentos, donde los estudiantes endeudan más de 15 años si quieren estudiar con la banca, y donde la mitad de los trabajadores ganan salarios de hambre que están por debajo del nivel de la pobreza. Bueno, entendiendo un poco más general ese modelo que Macri da como ejemplo de un país con un modelo neoliberal impuesto hasta la médula producto del golpe de Estado, lo que nosotros llamamos también la herencia de la dictadura de Pinochet. O sea, nosotros vivimos bajo los marcos de un régimen heredado de la dictadura, con una constitución y un código que mantienen los pilares principales de lo que dejó este hecho aberrante a punta de bala y bota en el país. Como muchos saben, bueno, fue la juventud la que comenzó toda esta rebelión en el país, esa juventud de estudiantes secundarios principalmente. Bueno, todos conocen los secundarios que estuvieron saltando los molinetes, en un acto de solidaridad enorme con el pueblo trabajador, porque en verdad el aumento de tarifa no era para los secundarios, era un aumento de tarifa para el conjunto de la población más adulta, y la respuesta represiva del gobierno de Piñera, declarando posteriormente un estado de excepción, fue la que provocó, por ejemplo, que a nivel nacional salieran masas a resistir la represión del gobierno y a no aguantar, a tener que soportar un estado de excepción que no se haría contra las manifestaciones desde la dictadura de Pinochet. Es decir, en Chile 2 veces solamente antes se había dictado estado de excepción por catástrofe como tsunami, terremoto, pero en este momento la gente salió con todo a tener que enfrentar a la policía y a los milicos en las calles en última instancia. Y esa fue la juventud que se puso en primera línea, la juventud sin miedo, que respondió de forma contundente a la represión. No lograron meter a estas masas a las casas, ni siquiera con los milicos en las calles, y fue justamente lo que también le dio una característica importante a la rebelión misma, donde fue esa juventud la que terminó quitarle el miedo a los trabajadores y incluso a una generación totalmente derrotada que vivió parte de la sangrienta dictadura en Chile. Bueno, dentro de ese marco donde se está esta rebelión, que como nosotros decíamos no son 30 pesos, son 30 años, porque el despertar de la juventud y el despertar del conjunto del pueblo pobre allá en Chile hizo que se empezaran a cuestionar cada uno de los pilares heredados de la dictadura en el país, que se reflejaba un poco en las cosas que escribió al principio, de las características de lo que es Chile en términos estructurales, económicos y socialmente. Y bueno, en la ciudad donde yo vengo, que es Antofagasta, una región que queda al norte del país, una región minera, saqueada a destajo por las empresas imperialistas transnacionales, que se llevan miles de millones de dólares todos los años, mientras la gente ni siquiera tiene acceso a la vivienda en ese lugar, es donde nosotros levantamos lo que algunos conocen como el Comité de Emergencia y Resguardo, que en primera instancia nace, bueno, primero lo impulsamos nosotros como corriente, a partir de elecciones históricas, de la importancia de las coordinadoras, incluso siguiendo la importancia como la coordinadora de Alto Valle en Neuquén, o sea, a partir de elecciones que nosotros sacamos durante batallas parciales que hemos dado como corriente a nivel internacional y también de nuestra historia como movimiento obrero, y levantamos esta coordinadora como un organismo de autoorganización donde confluyen los docentes, trabajadores de la educación de otros sectores, trabajadores de la salud, artistas, profesionales, tipos médicos, abogados, enfermeros, incluso auxiliares de hospitales, que en primera instancia era buscar la autoorganización para poder enfrentar la represión de forma conjunta. Y también porque había un sector, dentro de todo ese ánimo espontáneo que nacía, un sector que también buscaba, bueno, cómo organizar justamente toda esa bronca, toda esa fuerza que se demostraba en las calles en un momento, con qué perspectiva y con qué objetivo. Entonces el Comité de Emergencia y Resguardo lo impulsamos de forma muy acertada en Antofagasta, a partir de estos balances que nombraba, pero también con el fin de poder desarrollar los elementos más avanzados de la autoorganización, donde nosotros sabemos que reside también el desarrollo del poder obrero también popular dentro de lo que son de la rebelión. Entonces, como nosotros logramos organizar esas fuerzas en una constante coordinación, donde por ejemplo nacieron comisiones de auxilio, donde no solo los médicos y las enfermeras están en la cabeza, sino que estudiantes universitarios de la salud levantaron comisiones tipo salitas, que incluso que superaron al propio centro de emergencia de la propia ciudad, en la sede del gremio de colegio de profesores, donde se curaban a toda la juventud y a todos quienes estaban en la primera línea, y donde se curaban a todos los luchadores que volvían a salir nuevamente a enfrentar la represión. Se levantó la Comisión de Derechos Humanos y Justicia, donde nuestros compañeros abogados junto a estudiantes de Derecho y Leyes se apostaron en todas las comisarías ante las detenciones ilegales y no permitir, por ejemplo, que una cuestión que pasaba mucho en Chile es que ocultaran, por ejemplo, tu identidad
estando dentro de las comisarías o los calabozos que le decimos nosotros. Y eso, por ejemplo, a nosotros fue muy bueno porque nos permitió de alguna forma empezar a desarrollar ese elemento más de autoorganización, y del comité fue también a través de asambleas masivas generales de cientos de personas, también proponerse también tareas políticas, por así decirlo. O sea, fueron cientos de estos sectores coordinados donde habían trabajadores también del comercio, la industria, algunos trabajadores mineros, los menos, donde se discutió, por ejemplo, la necesidad de luchar y organizarse una perspectiva de levantar una huelga general para derrotar a Piñera y a través de esta poder imponer una asamblea constituyente libre y soberana, donde los millones que estaban movilizados pudiéramos decidir el destino del país y no las 10 familias más ricas las que han gobernado durante los últimos 30 años en Chile. Esto para nosotros fue fundamental en el sentido que posteriormente, cuando venía el paro del 12 de noviembre, lo que fue el paro histórico más grande después de la dictadura en Chile, levantamos un gran encuentro con cientos de luchadores y luchadoras y con los sectores que se encontraban a la cabeza de la movilización, donde incluso la burocracia sindical tuvo que ir al encuentro, porque si no quedaba por fuera de lo que era el proceso de lucha, donde nosotros levantamos un encuentro de cientos de trabajadores, pobladores, mujeres y jóvenes. La burocracia sindical tenía un encuentro de 22 personas, ¿no? Nosotros éramos 500 en ese sector. Entonces un sector de la burocracia tuvo que poner un pie en el comité y un pie en la Mesa de Unidad Social, que es un organismo que agrupa a más de 70 sindicatos y organizaciones estudiantiles importantes, que son principalmente dirigidas por el Partido Comunista y el Frente Amplio. Bueno, en ese encuentro de luchadores, primero se votó poder levantar una campaña democrática contra la represión y por el derecho a manifestarse, pero también una política de exigencia de esta Mesa de Unidad Social a que retomara la consigna de fuera Piñera, a la cual de forma muy desvergonzada renunciaron para sentarse con el gobierno a dialogar en la perspectiva de poder avanzar una huelga general para poder lograr ese objetivo. Eso fue lo que votó el comité en ese encuentro y también la organización de lo que iba a ser el paro del 12. Y bueno, el día 12 de noviembre a nivel nacional fue un hecho inédito para todas nuestras generaciones. Claro, la campaña contra la represión y por el derecho a manifestarse a través de que el gobierno de Piñera, su lógica durante toda la rebelión ha sido solamente aumentar la escalada represiva, sobre todo contra la vanguardia juvenil. Entonces, por ejemplo, han habido incluso hechos de persecución, como lo conoce nuestro compañero Dauno Totoro, que le quisieron imponer una querella a través de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que es una ley que es la que históricamente ha militarizado a los mapuches, que es responsable del asesinato del Peña Camilo Catrillanca. Entonces era buscar levantar esta campaña para poder, porque en última instancia lo que buscaba el gobierno es querer quitar nuestro derecho a estar en las calles. Y eso, acompañado de lo que es la exigencia de la burocracia sindical, de sacar a Piñera, y eso a través de una huelga general. Y eso lo llevamos en la organización de este paro histórico, donde, cientos de trabajadores confluyeron con cientos de miles, de hecho fueron millones de trabajadores en las calles confluyendo con cientos de miles de jóvenes y mujeres, donde en el caso de Antofagasta el comité logró, por ejemplo, bloquear la ciudad en su conjunto y cortar la ruta con piquetes en las principales rutas de acceso a la minería. Primero, con el fin de poder buscar de alguna forma paralizar los centros productivos más estratégicos, pensando que, por ejemplo, por Antofagasta pasa el 50% de la exportación del cobre dentro de la canasta de lo que es el país, pero al mismo tiempo porque esa juventud precarizada, esa juventud más de las capas medias radicalizadas, los trabajadores que confluían con nosotros, y la juventud universitaria también quería hacer, y los pobladores querían hacer un llamado a los mineros a que era necesario que para poder derrotar a Piñera tenían que entrar los batallones centrales de la clase trabajadora, es decir, los trabajadores de los sectores productivos más estratégicos. Y en ese aspecto, por ejemplo, el comité cumplió un rol fundamental, y también la actuación de nuestra corriente justamente de poder darle esa impronta y esa perspectiva a lo que es este autoorganismo. Bueno, a pesar de toda esa fuerza que mostró este paro histórico, y lo que yo dialogaba con muchos compañeros y compañeras en Madigraf cuando fue el festival, era que preguntaban, ¿por qué a pesar de toda esa fuerza que se demostró en las calles no se logró derrotar a Piñera? ¿Por qué no pasó como pasó en 2001 acá en Argentina, como cuando tuvo que salir escapando de la Rúa, por ejemplo? Bueno, y decía primero porque el carácter del régimen es muy pinochetista, la derecha es muy intransigente en Chile, pero también por sobre todo es porque no logró entrar en escena de conjunto los sectores más estratégicos de la clase trabajadora. Es decir, había millones de trabajadores de lugares públicos, privados, pero a los portuarios que tenían detenidos el 95% de los puertos a nivel nacional, no se les sumaron los ferroviarios, no se les sumaron los mineros, no se les sumaron los trabajadores del transporte público. Es decir, aún esos destacamentos importantes de la clase trabajadora no lograban entrar en escena.
Y uno, o sea, principalmente por el obstáculo que significa la burocracia sindical del Partido Comunista y del Frente Amplio en esta mesa de unidad social, que si bien fueron parte de este gran parazo, después de este paro se empieza a abrir un momento de desvío en la situación chilena, un momento más de reflujo donde el gobierno, producto de que la burguesía igual tembló de la capacidad que puede tener la clase trabajadora en estos procesos de rebelión, los tipos empezaron a intentar dialogar y tirar proyectos para entregar concesiones, como por ejemplo este pacto por la paz, el pacto constituyente que fue firmado por partidos de la derecha pinochetista como la UDI, hasta algunos partidos del Frente Amplio, que se dicen progresistas, que se dicen de izquierda, y eso empezó a haber un momento más de reflujo y desvío dentro de la situación. Aunque la situación aún no está cerrada, la situación que tiene para largo, que aún está abierta, pero el gobierno empezó a buscar ese diálogo sobre todo para poder sacar a las clases medias de las calles y de evitar la alianza de clase entre las clases medias y lo que es la juventud de la vanguardia que está delante de los enfrentamientos resistiendo la represión. Entonces igual la burocracia sindical se fue adaptando a este desvío, no se la jugó después, por ejemplo, al paro del 25-26 a organizar realmente, de hecho bajaron los días de paro, una burocracia que no tiene nada que envidiar a la burocracia acá argentina. Y los tipos también hoy día, por ejemplo, le declararon una tregua política al gobierno. Eso entonces también un obstáculo más que pusieron para que los sectores más importantes del movimiento obrero pudieran salir a derrotar al gobierno de Sebastián Piñera. Y hoy día, en este momento, por ejemplo, una cuestión que nosotros venimos discutiendo, intercambiando como PTR, es que, bueno, hoy día pasó el primer embate de la situación de la rebelión, la situación no se ha cerrado, pero como nosotros llevamos el balance de la lucha, por ejemplo, los sectores más importantes. Y en ese sentido, para nosotros como Partido de Trabajadores Revolucionarios, el Comité de Emergencia igual juega un rol importante, primero de pasar la prueba de fuego, de que no se vaya con la corriente del reflujo, porque surge en un momento de mucha convulsión. Entonces el comité llama a y venía todo el mundo al comité, o sea, eran miles yendo al comité a curarse, a discutir, a votar y un montón de iniciativas, pero bueno, hoy día cuando puede empezar más el reflujo, el comité cómo logra pasar esa prueba de fuego y se convierte en un organizador de las batallas que puedan surgir. Y ahí hoy día, por ejemplo, el comité viene discutiendo levantar un boletín que se llama el Boletín del Despertar de la Juventud y de los Trabajadores y la Juventud, que busca ligar, por ejemplo, una cuestión que hoy día no es un fenómeno generalizado dentro del movimiento obrero, pero sí una cuestión sintomática que no es menor para nosotros. Y que es que, por ejemplo, están surgiendo sectores precarizados de la clase trabajadora que hoy día han mostrado que siguen con alguna disposición a seguir luchando y que, por ejemplo, no están dispuestos a volver a las mismas condiciones de miseria que se cuestionaron con la juventud, cuestionando esos 30 años. Por ejemplo, no sé, las trabajadoras tercerizadas o subcontratadas de la Universidad de Santiago pasaron 500 trabajadoras a planta permanente porque la universidad de empresa no quiere tener conflicto con los trabajadores. En Antofagasta, los choferes de 3 líneas que no tenían contrato de trabajo no estaban dispuestos a volver sin contrato porque trabajan más de 16 horas diarias en el transporte. Dijeron no vamos a volver a lo mismo, se pararon 4 días y consiguieron primera vez en la historia de Antofagasta un contrato de trabajo, por ejemplo. O sectores más precarizados que están hoy día no queriendo volver a esas condiciones de miseria que son parte de la herencia de Pinochet. Entonces el tema de hoy día es cómo el Comité de Emergencia y Resguardo logra ser un articulador de esas batallas parciales, pero con el fin de tomarla en sus manos para poder ir a elevar la moral del movimiento obrero en los sectores estratégicos. O sea, mientras dentro hay burocracias que no dejan que el movimiento obrero pueda avanzar de esos sectores, como nosotros llevamos con este boletín, por ejemplo, esa moral que muestra los sectores más precarizados, donde decir, bueno, hay sectores que están luchando, que están conquistando demandas que son mínimas, pero hoy día producto de la rebelión hasta las demandas más sindicales tienen un contorno político porque cuestionan los 30 años de la dictadura del régimen pinochetista. Entonces hoy día es fundamental que, por ejemplo, el comité pueda sobrevivir, o sea, nosotros nos vamos a jugar a muerte a que pase esta prueba, pero el rol que cumple el boletín en ese sentido es importante. Pero un balance más profundo y aún más estratégico que nosotros sacamos, bueno, con todas esas fuerzas también porque no podemos derrotar al gobierno, es porque en Chile no existe partido revolucionario. Es decir, no hay un partido de miles que tenga influencia de masa que pueda, por ejemplo, llevar a los millones de personas en el país justamente el balance de la lucha, de qué faltó para poder derrotar a Piñera. Y con todo esto de la rebelión tampoco hay una herramienta que pueda plantearle, por ejemplo, a los trabajadores, a la mujer y a la juventud, perspectivas profundas de que a lo mejor no va a bastar solamente con la constituyente, sino de cómo nosotros tenemos perspectivas más profundas de que una forma de poder conquistar hasta el final parte de nuestras vidas y poder organizar de otra forma la sociedad va a ser también bajo la lógica de poder conquistar un gobierno obrero. Y eso en Chile hoy día no existe partido revolucionario.
Entonces parte de los balances profundos que nosotros sacamos es cómo también hoy día, que a pesar de que hay una gran rebelión, que hay un momento de reflujo y también producto de la tradición del Frente Amplio que votó la ley más represiva del gobierno, empieza a surgir un sentimiento también más antipartido y cómo la construcción de partidos es a contracorriente, pero hay sectores que vienen mostrando esa disposición con las cuales podemos dialogar la necesidad de construir esa herramienta. Y por eso nosotros levantamos los comités LID PTR allá en Chile, que son comités no que necesariamente creen para la izquierda ayer, sino que como LID jugó un rol muy importante en la rebelión, donde ya tenemos 4 millones de visitas en un país de 18 millones, donde es reconocido por La Vanguardia como una herramienta importante ante el cerco mediático. Bueno, LID es muy reconocido, se liga al PTR, entonces ya estamos levantando comités para poder discutir con aquellos que ven la necesidad de construir partidos, nuestras ideas más profundas, y con aquellos que comparten algunas ideas más profundas, pero en una construcción de partido poder hacer una experiencia con nuestras ideas por delante para poder construir justamente esa organización que hoy día falta para darle mayor perspectiva a la movilización. Y para nosotros eso es fundamental poder compartirlo acá en Argentina con nuestros camaradas, porque hoy día todo lo que pasa en la rebelión chilena, todos nuestros aciertos y desaciertos y cómo nos ubicamos en la batalla, son las tareas preparatorias que tienen que tener nuestros camaradas de esta organización hermana acá, como el Partido de Trabajadores Socialistas. O sea, hoy día cada movimiento que hace el grupo chileno, que es un grupo muy reducido, de cientos, que tiene influencia solamente en una ciudad en específico, que es Antofagasta, no a nivel nacional, como cada una de esas cuestiones nosotros la tomamos propiamente en nuestras manos, porque también para nosotros es la práctica del internacionalismo militante. O sea, cada movimiento que hace el grupo lo tomamos nosotros para sacar también esos balances y poder discutir con nuestros padrones, con nuestros cercanos, la necesidad justamente estratégica de construir esa organización acá en Argentina, donde yo creo que podemos llegar mejor preparados. O sea, más tarde o más temprano la situación en Argentina va a cambiar. Argentina no es una isla, Argentina no está en otro planeta, está en el planeta Tierra, donde todo depende de los movimientos, los vaivenes de la economía a nivel internacional y la crisis que no se ha podido estabilizar desde el 2008 en adelante. Y bueno, algunos dicen, bueno, pero que quizá hoy día hay mayor expectativa en la gente por el cambio de gobierno, por Fernández. Bueno, la tarea nuestra incluso, para no solamente irnos incluso al calabozo del sindicalismo o solamente los movimientos, bueno, una tarea que tenemos nosotros, cómo le damos las expectativas aún más de las que ya planteó el gobierno, que nos permite a nosotros también dialogar nuestra política con estos sectores y poder incluso pensar cómo llegamos mejores preparados que el grupo chileno a un cambio de situación, construyendo agrupaciones políticas dentro de nuestro lugar de trabajo y estudios fuertes que puedan comprender primero el sentido de ser del PTS para poder, y fundamental incluso por qué construir agrupaciones en todos los lugares y poder prepararnos para que el día de mañana tengamos la posibilidad incluso de ver una perspectiva de por qué no conquistar un gobierno de las y los trabajadores. Ya bueno, quiero seguir como en la perspectiva de mi compañero. Me presento, soy Liam. Como dijo la compañera, soy estudiante de profesorado, creo que le dicen acá, de educación física en la Universidad de Playa Ancha, una de las universidades más precarizadas de Valparaíso. Y bueno, quería empezar caracterizando la juventud en Chile. Igual. Es muy importante porque cuando uno dice Chile y dice cuáles son los conflictos que se han desatado en la última década en Chile, la mayoría son del movimiento estudiantil, movimiento secundario, movimiento universitario. Y tiene mucho que ver con lo que pasó ahora. ¿Por qué? Porque uno dice, no sé, en un momento yo, para ponerlo en contextualización y ser muy natural en la charla, una semana antes nadie pensó que iba a pasar lo que pasó en Chile. O sea, en mi universidad los estudiantes estaban luchando en contra del paro. Querían bajar el paro que teníamos en la universidad. No tenían ánimos de salir a la calle, no tenían ánimos de salir a pelear. Y bueno, sale el movimiento estudiantil secundario como uno de los movimientos y uno de los estudiantes que siempre ha salido a combatir la precarización de la vida y la precarización en la educación pública y la precarización en general. Entonces, para caracterizar la juventud, esa juventud que ustedes vieron y que se vio a nivel internacional, que salió a saltar los torniquetes, era una juventud que nunca había tenido ninguna lucha, ni siquiera una lucha parcial. O sea, después del 2011, donde nace la lucha del movimiento estudiantil en contra de la educación de mercado, en contra del lucro en la educación, que salen a pelear por la educación gratuita, después de esa generación hay todo un reflujo. Hay todo un reflujo que fue dirigido por el Partido Comunista y que desde ahí nace el Frente Amplio, que convirtieron la lucha, una lucha que era una lucha inmensa por la gratuidad, la convirtieron en una beca de la gratuidad donde es el 40% de la población más pobre la que tiene acceso gratuito a la educación.
ni siquiera el 100% del total de la población, sino el 40% de la población más pobre. Entonces eso llega a precarizar aún más la educación pública, tirándole menos financiamiento cada vez a los liceos como el Instituto Nacional, que el Instituto Nacional es uno de los secundarios más importantes a nivel nacional y a nivel Santiago, porque era uno de los que más cuestionaba la represión y la educación de mercado este año. Claro. Entonces, esa juventud que salió a saltar los torniquetes por un ajuste que ni siquiera era para la juventud, o sea, el ajuste, como dice Nico, era un ajuste brutal, pero era un ajuste brutal para los jubilados, era un ajuste brutal para los trabajadores y las trabajadoras más precarizadas, donde, no sé, casi más del 20% del sueldo se iba en pasaje. Era algo totalmente brutal, o sea, tú decías, con suerte llego a fin de mes y ahora me suben y me quitan más del 20% del salario en transporte. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Y por qué quiero partir con la caracterización de la juventud? Porque si bien, como dije en el acto del Ferro y como hemos dicho en los diferentes debates estratégicos que hemos levantado desde Chile, y sobre todo desde la izquierda diario, que ha subido mucho más el alcance en Chile y que nos da un margen más amplio para poder dialogarle a las masas y a los sectores de trabajadores y a sectores populares cuál es nuestra perspectiva, esa juventud no tiene experiencia de lucha. No tiene experiencia de lucha concreta. Entonces, ¿qué sucede? Que sí, fuimos la juventud sin miedo que salió a combatir la herencia de la dictadura militar de Pinochet, que salió a combatir la precarización de la vida, pero es una juventud que no tiene experiencia de lucha, entonces tiende a caer, o puede tender a caer, en los errores que cometimos antes. Y como nosotros no somos un partido con influencia en grandes sectores, o sea, como dice Nico, uno de los sectores donde más tenemos influencia es el sector de Antofagasta, la región de Antofagasta. Y pero tenemos influencia en sectores de trabajadores. O sea, yo soy de Valparaíso, de la quinta región, en donde ponte, si tú eres de regiones, te vas a estudiar a Santiago o a Valparaíso. Esas son las alternativas. Entonces, la composición material de Valparaíso es la composición de una juventud ultra precarizada. Para poner un ejemplo, yo tengo un compañero que estudia conmigo, que viene del interior, que es de San Felipe, y él no arrienda un cuarto, arrienda una cama. O sea, le cobran mucha plata por arrendar una cama, donde en una pieza comparten 7 personas. Entonces es una juventud que está ultra precarizada, que le cobran la educación, que le cobran la salud, que le cobran la vivienda, que vive la precarización, de donde vienen sus familias, de todo. Pero es una juventud que, ponte a mi compañero, antes pensaba que las movilizaciones no servían. Y con la rebelión chilena y con el cuestionamiento que existe, salió a combatir la precarización de la vida. Entonces, llegó un momento en que la juventud fue el despertar de toda una clase trabajadora que venía más de 30 años, o sea, la consigna es, no son 30 pesos, son 30 años, pero es mucho más que eso, y que en este momento estamos en una parte decisiva del conflicto. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, en el momento preciso jugó un rol importante en despertar a la clase trabajadora en general, que si bien no viene actuando como clase trabajadora, viene actuando como más diluida, porque ponte, un trabajador sale a las 6 de la tarde, se cambia ropa y va a la movilización, pero no va a su sindicato a pelear un paro. Entonces actúa más diluido. ¿Y cuál es el rol que juega la juventud? Esa juventud que no tiene experiencia de lucha y que nosotros podemos hacer una experiencia con esa juventud, es que en un momento en donde la movilización está en un reflujo, se nota más el pacto social, se nota más el desvío que quería hacer la oposición del Frente Amplio con el Partido Comunista junto al gobierno. Es un rol que dice, bueno, son 1000 estudiantes o mil personas que están en el rango de la juventud, que salen a la calle todavía, siendo que no hay movilizaciones de masa, salen a pelear la represión en contra de los despidos, pero sale a pelear, solamente sale a pelear, sale a la movilización. Entonces, ¿qué estamos apostando nosotros? Para ir directo al debate estratégico en este momento. Es decir, bueno, ¿qué rol va a cumplir la juventud ahora? Porque ya cumplió un rol importante en levantar la movilización, pero ¿qué vamos a cumplir ahora? En este momento la juventud que está saliendo a pelear cumple un rol muy importante en decir, bueno, o nos vamos a quedar aislados, combatiendo a la policía que nos está reprimiendo cada vez más, porque la represión por lo menos en Valparaíso es brutal. O sea, llegaron las bombas de ruido que te aturden
y te dejan casi 15 segundos con mareo, donde tú no sabís cómo contratar y donde llegaron, no sé, 300 efectivos policiales más, cuando ya en la ciudad había un contingente policial que era, tú decías, pero ¿qué carajo esto? Y en este momento es el doble o el triple. Entonces, tú decís, bueno, ¿vamos a salir solo a marchar? ¿O vamos a salir a debatirle la posición estratégica a los trabajadores? A debatirle a la burocracia sindical en dónde está poniendo la fuerza. O sea, en este momento la mesa social, bueno, en Antofagasta y en Santiago se llama Unidad Social, en Valparaíso se llama Mesa Social, es como el ala izquierda de la burocracia, pero que sigue siendo burocracia, y es como el ala izquierda y como más progresista, pero que en este momento no está cumpliendo, no sé, en mi universidad la burocracia está debatiendo si vamos a tener clases online para terminar el segundo semestre. Y dicen, no, bueno, yo respeto el paro que hay en la universidad, yo respeto esto, yo respeto esto otro, pero por abajo están discutiendo cómo volver a clase. En un momento donde hay estudiantes y juventud trabajadora que se está movilizando, que si bien no son las 100.000 personas que marcharon al Congreso a decir, bueno, no quiero este régimen podrido, este régimen que empuja a la juventud a trabajos de hambre, a trabajos donde los salarios no alcanzan para nada, donde después te jubilas y tienes una jubilación de mierda. Bueno, no son las 100.000 personas que salieron a combatir eso, pero son una juventud que está cansada de la vida, está cansada de la precarización y está cansada de ver a sus papás, a sus mamás, a sus abuelos vivir esa precarización. Y ahí es donde entra el debate estratégico. ¿Por qué? Porque no podemos, como decimos nosotros, ser luchistas o tira piedra, que va, no vamos, y la rebelión y todo, y que son los límites de la revuelta. O sea, nosotros como corriente tratamos de decir, bueno, estos son los límites de la revuelta, y decir, bueno, no podemos estar acá siendo reprimidos por la policía y decir, bueno, somos la juventud y ahí está la clase trabajadora. Sino que el debate estratégico que nosotros estamos armando, por un lado, es lo que decía Nico, la necesidad de levantar un partido de trabajadores revolucionarios que realmente se proponga recuperar los sindicatos y acabar con toda la herencia y la dictadura, pero también en este momento cómo convencemos a esa juventud, que no solamente es juventud estudiantil, o sea, dejar claro que la juventud es desde juventud precarizada, desde los 9 años, porque allá en Chile existe una institución que se llama el Sename. El Sename es la cárcel de menores, donde de toda la edad están ahí. Entonces es la juventud más precarizada junto a la juventud trabajadora. Y bueno, decir, ¿cómo no nos quedamos acá combatiendo? Yo lo ponía de una forma, cuando le explicaba a los compañeros de Norte y de otras zonas cómo funcionaba, era, bueno, luchamos, y por arriba pacto social. Y después luchamos, plebiscito. Y después luchamos, y así es como la burocracia de la clase trabajadora capta o coopta toda la lucha de la juventud que sale a pelear sin miedo a la calle, a llevarla a un plebiscito que realmente no representa a nadie. O sea, yo tengo 20 años y puedo votar, pero alguien de 18 años no puede votar en el plebiscito. Y eso que para la mayoría de edad en Chile son los 18 en adelante. Y aún así, de 18 tú no podés votar. Entonces lo menos representativo que existe dentro de la concesión que hizo el Frente Amplio. Entonces decimos, bueno, ¿cómo ahora nosotros podemos dar los debates estratégicos que estamos dando en la juventud? Los podemos llevar en Valparaíso, para ponerlo más en Valparaíso. ¿Cómo le decimos a los trabajadores portuarios? Nosotros vivimos una lucha de los trabajadores portuarios que fue una revuelta popular en Valparaíso que paralizó a todo el mundo. Un mes, el año pasado estuvimos en revuelta con los portuarios con métodos de la clase trabajadora que eran ultra combativos. Tú decías, igual, estos son los métodos combativos de la clase trabajadora, pero de conciencia eran reformistas. Entonces salían a la calle a combatir y terminaban votando al Frente Amplio con las concesiones que le daban. Entonces, ¿cómo decimos? Bueno, todo lo que nosotros estamos viviendo, incluso con los compañeros que son cercanos al PTR y que son cercanos a Pan y Rosa, ¿cómo convencemos a toda esa juventud de la necesidad de ir a dar una pelea? Y es la pelea que la tienen clara, pero que no ven la lucha política, no ven la importancia de la lucha política con la burocracia sindical, porque tampoco no son trabajadores que han vivido, no sé, que están en el paro y te lo bajan o todo eso. Entonces, ¿cómo le decís? Bueno, ¿cómo levantamos la pelea estratégica de que entre en juego la clase trabajadora? Porque en este momento es o prima el desvío, que no va a cerrar la situación, o sea, pueden decir prima el desvío y todo, pero no se va a cerrar la situación política.
O sea, quedan 2 años de Sebastián Piñera y todos dicen, pero ¿cómo este va a terminar los 2 años de mandato? No, la gente dice, bueno, confío en el plebiscito, sé que no es lo más democrático, pero sé que tampoco se va a cerrar la situación política que estamos viviendo en este momento. Entonces, ¿cómo convencemos a esa juventud? Esa juventud universitaria, secundaria, de básica y juventud precarizada trabajadora, de ir a dar una pelea importante a los sectores de trabajadores que están resistiendo el desvío. En este momento, después de la movilización, hay miles de despidos a nivel nacional. Entonces, ¿cómo nosotros le vamos a decir a esa juventud? Bueno, basta de estar solo en la calle peleando, guerreando con la policía y vamos con los sectores de trabajadores que están resistiendo esto y cómo eso lo podemos convertir en un pilar importante para un grupo chico como nosotros, el PTR. ¿Cómo lo podemos convertir en un punto importante para decir, bueno, se necesita un paro nacional? ¿Cómo nosotros le vamos a exigir desde esos sectores también a la burocracia un paro nacional con un plan de lucha ascendente, donde sean trabajadores precarizados junto a trabajadoras, movimiento de mujeres, juventud y juventud secundaria, las que salgan a repletar las calles del país, no solo a repletar las calles, sino que a decir fuerte y claro como la primera semana que no queremos este régimen podrido, este régimen que nos ha podrido la vida, porque realmente somos el laboratorio del neoliberalismo. Somos el laboratorio del neoliberalismo, o sea, uno se endeuda para educarse. O sea, primero yo recibí la beca de la gratuidad porque mentí. O sea, mentí con que vivía con mi abuela, que mi mamá vivía con mi abuela y mi abuela vivía con no sé quién más y que éramos como 2 en la casa. Si yo no digo que somos 2 en la casa, no estudio gratis. Y tengo que endeudarme con el CAE para poder estudiar. Entonces, ¿cómo le decimos a esa juventud que vive la precarización? Claro, bueno, Nico acá me dice, ¿qué es el CAE? El CAE es un préstamo bancario con el que tú puedes pagar la universidad y que después de que sales de la universidad tienes que sacar de tu sueldo para poder costear toda esa deuda que tienes. Y que eso sigue existiendo con otro nombre. O sea, el gobierno le cambió el nombre, ya no se llama CAE, sino que se llama de otra forma y bueno, sigue siendo lo mismo. Pero sigue siendo la misma mierda que siempre. Entonces, ¿cómo le decimos a esa juventud el rol estratégico que puede jugar? Porque si no nos diluimos. O sea, lo mismo, voy a contar la misma anécdota al Nico porque creo que es muy buena. Había un compañero en Norte, en Maigraf, que era un trabajador del colectivero del número 60, que trabajaba como de la línea 60, que decía, bueno, y con toda esa energía de gente que salía a la calle y que repletamos las calles, que fuimos millones a nivel nacional, ¿cómo no cayó Piñera? Bueno, no cayó Piñera porque no hay un partido de trabajadores revolucionarios que realmente se proponga echar abajo a Piñera. O sea, los partidos del régimen estaban ultra cuestionados, muy cuestionados, y por eso también existe un sentimiento partidista. Estaban ultra cuestionados y de repente dicen, bueno, nace el Frente Amplio, ahora sí podemos, ahora la ciudadanía tiene la voz, bueno, confiamos en estas personas que son más progresistas y que dicen, bueno, vamos a apostar a qué sirve. Y de la nada te terminan votando una ley que te tira 5 años en cara por usar una capucha. Y que hasta el Senado, ultra derecha, dinosaurio, pro abortos clandestinos, te vota en contra de esa ley. Y el Frente Amplio vota a favor, o sea, luego están ultra legitimados en donde sea, o sea, había un apoyo popular y en este momento fuga de militantes por donde tú veas. ¿Sí? En Valparaíso, 83 militantes del Frente Amplio se fueron. En el momento en que votaron las leyes de la burguesía, leyes ultra represivas, entonces decís, bueno, ¿cómo hacemos una experiencia? Porque surge un sentimiento más apartidista, ¿cómo nosotros hacemos una experiencia con esa juventud y le decimos, no es que los partidos no sirvan? Es que no hay que hacer concesiones con la burguesía, o sea, tenemos que levantar un partido de trabajadores revolucionarios que se proponga realmente acabar con el régimen, y eso es parte de que tenemos que levantar un cuestionamiento a la juventud, o sea, cómo la juventud se ve como un ente que puede ir a despertar a la clase trabajadora, o sea, y como para no quedar como juvenil, por decirlo de alguna forma, por eso lo dijimos en el Ferro, o sea, la juventud tuvo el poder de despertar a toda una población, claro, sí, pero cómo la juventud no solo se queda en eso, sino que dice, bueno, entonces despertamos a toda la juventud y a toda la población y aún así un desvío. Entonces, ¿cómo levantamos una organización, un partido de trabajadores revolucionarios con los trabajadores que realmente digan, bueno, ya vamos a parar esto de una vez? ¿Y cómo nos convencemos también de dar esa lucha política en todos los espacios donde sea necesario? Porque si no, se diluye y termina pasándole por encima a todo y se queda ahí nomás, como bueno, nosotros somos la parte combativa de todo lo que está pasando.
bueno, algunos discuten por ahí en el Parlamento y nosotros somos los que estamos ahí en la calle recibiendo la represión. Y que ahora que está bajando la movilización es más brutal. Entonces, ¿a qué va más dirigida mi palabra? Es decir, bueno, ¿cómo nosotros decimos, sí, la juventud se despierta, pero ¿qué rol podemos jugar ahora? Incluso acá en Argentina, a mí me causaba mucha extrañeza un poco lo que decían compañeros de acá de Argentina, que yo les decía, bueno, yo vengo a hablar de Chile y de todo lo que venimos haciendo y de las contradicciones que tenemos como grupo y de las contradicciones que surgen en la situación política en Chile, pero ¿qué pasa en Argentina? Y todos me decían, no pasa nada. Y yo decía, ¿cómo no va a pasar nada? O sea, Argentina no es un planeta aparte. Hay toda una crisis de conjunto y cómo eso nosotros lo agarramos como corriente. O sea, nosotros somos un grupo chico en Chile, pero ¿qué pasa si llega una crisis de esa magnitud a Argentina? ¿Cómo nosotros como corriente podemos aprender de las lecciones que estamos sacando en Chile en este momento, pero que nos pueden servir para las batallas que se van a dar quizás próximamente en otros países como Argentina? Y cómo nosotros apostamos también a ganar esa juventud, a esa juventud que vive la precarización de la vida. O sea, yo los únicos trabajos que he tenido siendo juventud ha sido en McDonald's, de aseo, en un colegio es como la secundaria, no sé cómo le dicen acá, colegio, no sé si, sí, bueno, de aseo o no sé, en fábricas industriales donde ni siquiera tú trabajas el otro y cuando te necesito vienes, y es una juventud que es ultra precarizada, y que acá en Argentina está esa juventud precarizada. Y cómo nosotros somos capaces de darle pelea al kirchnerismo y al peronismo frente a esa juventud. O sea, ¿cómo le decimos, bueno, esto no tiene nada que entregar? O sea, de alguna manera. Entonces, ¿cómo va en la necesidad de que le veamos a esa juventud, la necesidad de levantar un partido de trabajadores revolucionarios y que en Chile estamos dando esa pelea? Decir, bueno, basta de estar en la calle solamente siendo la ala combativa del reformismo. Nosotros decimos la pata izquierda la pata combativa del reformismo, y vamos a debatirle a los locos la necesidad de que paralice la clase trabajadora. Porque si paralizan los sectores universitarios y secundarios es algo, paralizan la universidad y los liceos, pero no paralizas el país. No paralizas la producción, no le quitas ganancia al empresariado. Entonces, ¿cómo nosotros le decimos, bueno, es necesario que levante una juventud pro-obrera que le discuta a las viejas generaciones que es el momento de que salgamos a la calle a luchar en contra de la precarización? Y que es muy importante porque tenemos que sacar esas lecciones. Tenemos que sacar esas lecciones y que nosotros la estamos sacando a punta de batalla. O sea, la estamos sacando en un momento donde tú dices, o vamos o la peleamos que se pueda levantar en el Comité de Emergencia y Resguardo en Antofagasta, que es un sector más obrero, con composición obrera juvenil incluso. ¿Cómo le decimos, bueno, ya basta de que tú llegues de tu trabajo y bueno, no de lucha política en sus sindicatos, sino que llegues y digas, bueno, es necesario que paralicemos sectores estratégicos? En Valparaíso con los portuarios es lo mismo. O sea, nosotros hemos ido a hacer volanteadas y todo a los portuarios porque decimos, nosotros tenemos que repetir lo que pasó el 12 de noviembre. ¿Y qué pasó el 12 de noviembre? El 12 de noviembre en Valparaíso y a nivel nacional paralizaron cientos de miles de sindicatos. O sea, en Valparaíso pararon 148 sindicatos. Para decir lo que la clase trabajadora en Chile está ultra fragmentada. Por los multiroot de las empresas, en sus contratos, hay una baja sindicalización, son muy pocos los trabajadores que se pueden organizar hasta el final. Entonces hay una fragmentación enorme en la clase trabajadora. Pero que en ese momento se mostró que querían ir todos por una misma dirección. O sea, ese día yo me acuerdo que estaba en mi cerro y no tenía cómo llegar a la movilización. Y la gente te tiraba a la movilización. Entonces tú decís, la burocracia, al ver que paralizó a nivel nacional, retrocede porque le da miedo que eso se le salga de las manos. Pero como nosotros le dialogamos como juventud a ese sector de trabajadores que vivió el 12 de noviembre, que es necesario que eso se vuelva a repetir. Porque la gente dice fuera Piñera, pero ¿cómo fuera Piñera? ¿Cómo vamos a lograr que Piñera se vaya? Y decir, bueno, si se va Piñera no acaba el mundo. O sea, se va Piñera y no es que volvamos a digamos, estamos ahí abajo la precarización y todo. O sea, pueden venir diferentes gobiernos, diferentes figuras que dicen van a seguir manteniendo la herencia de la dictadura. Y cómo le decís, bueno, es necesario que levantemos organismos de trabajadores y estudiantes que sean capaces de decidir eso. Decidir y tomar eso de sus manos. Entonces nosotros vamos al puerto y le decimos, bueno, ustedes vivieron la jornada del 12. Y eso, ¿saben qué es? Es una huelga, un ensayo de huelga general. Que no vamos a echar a Piñera en un plebiscito.
o que no vamos a acabar con la dictadura, con la herencia de la dictadura militar, con una convención constitucional ultratrucha donde nadie vota y son 145 los delegados a nivel nacional que no representan a nadie y que si 2/3 de la población no aprueba eso, no vale. Que obviamente es como el salvavidas de Sebastián Piñera. Entonces, ver importante sacar esas lecciones como juventud, que veo mucha juventud acá, y que en todas las charlas donde hemos estado con Nico y con Omar, que era mi hermano que se fue hoy, y que hemos estado en todas las charlas, hay una composición bastante grande de juventud, y juventud trabajadora y juventud estudiantil. Entonces, ¿cómo nosotros sacamos el rol importante que tiene la juventud para despertar a la clase trabajadora? Cómo está pasando en Chile con la lucha parcial en contra de los despidos y en contra del subcontrato, porque una de las luchas que se está dando en este momento es la lucha en contra del subcontrato, que es como que te precariza aún más. Es como que el subcontrato es como están los de planta y estás tú. Y eso es como la mayor cantidad de los trabajos en Chile. Entonces, ¿cómo nosotros agarramos esas peleas que se están dando de los sectores de trabajadores para decir, bueno, tenemos que avanzar a algo más? Tenemos que avanzar a lo que fue el 12 de noviembre. Tenemos que avanzar a un paro nacional para realmente golpear al gobierno de Sebastián Piñera y que la juventud puede cumplir un rol muy importante junto a los trabajadores. Eso.